historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en un programa más de La historia no contada. Estos programas van a ser una serie de varios respecto a la Inquisición. Obviamente nos basaremos en la Inquisición, vamos a llamarlo así, de la época mexicana, por decirlo así, la Inquisición mexicana, o lo que sería la Inquisición en la Nueva España, mejor dicho. La Inquisición en la Nueva España, que precisamente todos tenemos una idea de lo cruento que fue, y se habla de los castigos que existieron en la Inquisición en la Nueva España, pero los orígenes, tenemos que saber los orígenes de la Inquisición, y también la mayoría de las personas tiene la idea de que los orígenes fueron en España misma, y no. Hoy vamos a ver en este programa el primero de una serie sobre la Inquisición, los orígenes, ya que los orígenes de la Inquisición hubo 3 etapas, y fue en Francia, sobre todo en el sur de Francia, y se llama la Inquisición medieval. Después viene la Inquisición pontificia, o lo que se le llamó el Tribunal del Santo Oficio, que ya es cuando entra a España. Y después va a venir ya la Inquisición, las diferentes ramificaciones de la Inquisición ya para América, que sería la Inquisición episcopal, la Inquisición papal, varias inquisiciones o ramificaciones, y cómo funcionaban. Eso lo veremos en los demás programas. Pero les comento que la Inquisición nace en Francia. Precisamente el catarismo, que era la doctrina de los cátaros o los albinienses, llamados así por la ciudad de Albi en Francia, movimiento religioso gnóstico que se extendió por Europa occidental a mediados del siglo X o del siglo X, mejor dicho, y subsiste hasta el siglo XII. Tenía influencias del maniqueísmo, con sus dos fuerzas opuestas, el bien y el mal. Y en estas dos fuerzas era Jesucristo, el bien, y Satanás, el mal. La Iglesia Católica la consideró la doctrina de los cátaros como herética, o sea, una doctrina de herejes. Así es como la Inquisición medieval se establecía en el año 1184 mediante la bula papal del Papa Lucio III, como un instrumento de acabar con los herejes cátaros. Ante ese crecimiento de los cátaros, la Iglesia le pide apoyo entonces sí a la corona francesa para poderla erradicar violentamente, violando todos sus derechos, obviamente, que en aquel entonces, pues que íbamos a hablar de derechos humanos o algo así. Mediante la cruzada albigense, que se da en el 1289, en el tiempo medieval, en el tiempo de las cruzadas. Entonces, la primera etapa de Inquisición se va a llamar Inquisición medieval, y es precisamente para expulsar a los cátaros de precisamente Francia, y se da en el 1289. La Inquisición medieval fracasó porque no dependía de una autoridad centralista, que no era administrada por los obispos locales. En 1231 el Papa Gregorio IX
crea la Inquisición Pontificia o Inquisición Papal, dirigida por el mismo Papa, y confiando los menesteres de la Inquisición Papal o la Inquisición Pontificia a la Orden Mendicante de los dominicos, fundada por Santo Domingo de Guzmán. La Inquisición Pontificia funcionó sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia. En España existió en la Corona de Aragón, pero no en la Corona de Castilla. Aquí, cuando ya empieza a ejercerse la Inquisición en la Corona de Aragón, recuerden ustedes que Fernando de Aragón es quien se va a casar con Isabel de Castilla, la que después conoceríamos como Isabel la Católica. En esta persecución directamente es contra los judíos. Durante el siglo XIV, precisamente en España, hay unas matanzas hacia los judíos muy destacadas, sobre todo en el año 1391 en las ciudades de Sevilla, Valencia, Barcelona y Córdoba. Ya en el siglo XV los judíos se convierten al catolicismo, al cristianismo, pero aquellos católicos antiguos, esos viejos católicos, esos viejos cristianos, sabían que aunque los judíos se convirtieran, iban a seguir con sus creencias, con sus rituales. Y además, bueno, tenía la iglesia, siempre ha tenido sus espías, ¿no? Desde antes. Ahora, desde que Constantino, por ahí del año 400 después de Cristo, acepta la fe católica, perdón, la fe cristiana, como la fe del Imperio Romano, ya desde ahí empieza a haber persecución a los que no estaban de acuerdo con la fe oficial del imperio. Entonces siempre ha tenido la iglesia sus espías, siempre ha tenido esos informantes que, por ejemplo, en la Inquisición en México, y siempre fue también en Europa, pues quien tenía poder, quien tenía dinero, quien tenía riqueza, se le llegaba a acusar de algo, muchos de ellos espías, mismos sacerdotes, mismos frailes, se le acusaba y mientras era condenado se le incautaban sus bienes y su dinero. Y ese dinero se lo quedaba a la iglesia. Y más, si ya esa persona procesada iba a ser después reo de ejecución, pues ya no le devolvía nada. Pero los bienes no se le quedaban a la familia si es que tenía de esta persona acusada. Esos bienes pasaban a manos de la iglesia. Entonces, ya cuando Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se casan, ya lo veremos en otro programa, cuando cae precisamente la ciudad de Granada y viene esa unión y aparece en el escudo de España, ya la Granada en el escudo, precisamente ese fruto, ya es la unión de Castilla y Aragón. Bueno, ya son los reyes católicos, bueno, ya es cuando viene y se forma el Tribunal del Santo Oficio, y a petición de los franciscanos, que fueron los primeros, y a petición después de los dominicos, y quienes van a tener la potestad mayor en la cuestión inquisitorial, van a ser los dominicos. Pero durante el siglo XV hay una conversión forzada, no convencida, para salvar la vida de los judíos. ¿Por qué no querían a los judíos? Porque la gente en esa época era muy pobre. La gente en esta época, sobre todo lo que siempre ha existido, la envidia. Envidiaban mucho a los judíos porque prestaban y cobraban réditos de los préstamos, porque les iba de alguna manera bien, porque no tenían las necesidades que tenía el pueblo normal, por ejemplo, ¿no?, de los cátaros, de los albinenses, ¿no? Entonces, esto ya después en España a los judíos conversos les van a llamar marranos, y moriscos a los moros que llegan a España y que se van a convertir, pero también eran conversiones forzadas. Y vienen ahí ciertos documentos en la historia de la Inquisición española donde se
dice los obispos, que eran los encargados de ejercer esta ley de la Inquisición, pues de los tribunales, que si se acababan de convertir fueran un poco más benévolos con estos nuevos cristianos, les llamaban, en vista de que pues si se acababan de convertir no sabían la totalidad del actuar en esta nueva fe. Pero repito, en el siglo XV hay muchas conversiones solamente para salvar la vida. Ahora, los primeros autos de fe, que era la manifestación pública de donde te reconciliabas o ya eras condenado a la ejecución, que eso ya lo hacía el tribunal civil a escondidas, porque quien te sentenciaba era el eclesiástico. Las torturas ya hablaremos, ¿no? Aquí en la Nueva España se hablaba de que la tortura nada más se podía ejercer durante un día. Son cosas muy interesantes para que no se pierdan los demás capítulos, los demás programas. Entonces el primer auto de fe es en Sevilla, ya en España, en 1481, siglo XV, y ahí se quemaron a 6 personas en la hoguera. Pero hay uno muy sonado, un judío, Diego Susón, converso, pero este señor Diego Susón tenía gran fortuna, era millonario, era prestamista, cobraba réditos, obviamente, los intereses por lo que prestaba, y lo acusan precisamente de planear una sublevación en contra del Santo Oficio. La fortuna del condenado pasaba a manos de la iglesia, así es que no estaba lo que les decía yo hace un momento. Esto no se le quedaba a la familia, mucho menos. Es de ahí de uno de las fuentes de riqueza de donde la iglesia va a subsistir. Pero bueno, este es una entradita, amigos, amigas, de precisamente el primer programa de la historia de la Inquisición. Les agradezco mucho el favor de su atención. Recuerden, el primero de varios programas sobre la historia de la Inquisición. Este fue el origen, que fue en Francia, y operó sobre todo la Inquisición medieval en el sur de Francia. Por el favor de su atención, muchas gracias. Nos vemos el próximo programa, que será la Inquisición en Europa. Gracias, hasta la próxima.